Hola y bienvenidos a esta nueva edición de Puntos de Vista. Les saluda Wu Shuoyu desde Beijing. China y Argentina establecieron relaciones diplomáticas en 1972. Desde entonces, la amistad entre ambos países se ha estrechado, mientras que los intercambios bilaterales no se limitan al comercio. Desde hace décadas, la comunidad china en Argentina desempeña un papel importante en la sociedad local. Los chinos en Argentina trabajan y viven tranquilamente, contribuyendo al desarrollo del país e integrándose poco a poco en la sociedad argentina. En esta edición de Puntos de Vista veremos una entrevista con el señor Carlos Lin, referente de la comunidad china en Argentina, realizada por Leyenda Producción en Buenos Aires, para conocer la historia de los inmigrantes chinos en el país sudamericano. Estamos con Carlos Lin, referente de la comunidad china en Argentina, periodista y locutor. ¿Por qué Latinoamérica fue el último lugar del mundo donde la comunidad china comenzó a crecer? La explicación en realidad es sencilla y se basa en una distancia geográfica y en una lejanía cultural. América es quizás el polo opuesto de lo que es la cultura china. Y el polo opuesto no necesariamente es negativo, el polo opuesto en cuanto a lo complementario. Hoy se nota que hay una complementariedad entre la región y China. Si me remonto 40 años atrás, para los primeros chinos que llegaron a la región, no solamente la Argentina, que ya hay casos en el año 1950, en la presidencia de Perón, vinieron primero los que querían explorar el mundo. Por supuesto, muchos chinos salieron a buscar nuevas oportunidades en nuevas regiones. El viaje natural era el sudeste asiático, primero los países fronterizos, después era, por supuesto, Estados Unidos, Australia y Europa. China nunca fue expansiva, nunca fue imperialista en el sentido amplio de la palabra. Al contrario, durante miles de años China vivió dentro de lo que es la muralla china. La muralla fue construida para defensa y no para expansión. Así que llegar hasta Latinoamérica, podemos decir 40 años para acá, con un fuerte hincapié en la llegada en cantidad de chinos, podríamos hablar de los 90 hacia hoy, y en lo que es estrictamente Argentina, en los últimos 15 años. Ya hay en Argentina 200.000 chinos y la actividad principal, más allá de ser comercial, y uno conoce en la Argentina supermercados chinos, ¿no?, donde uno lo reconoce como vecino de barrio, ya con el tiempo y 15 años, al haber una segunda generación de chinos criados en Argentina, como en cualquier parte de Latinoamérica, ya empieza a diversificarse, empiezan a formarse, empiezan a conocer la cultura de cada lugar y finalmente a integrarse con el país, Argentina en este caso, pero con la región en general. ¿Por qué empezaron a venir a Latinoamérica? Primero, porque realmente era una tierra de oportunidades. Caso de mis padres. Primero a Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, donde nadie conocía Bolivia, donde cuando mi mamá decidió venir para este lugar porque siguió a su amor o a su amado, era una desconfianza del destino por parte de los padres maternos, mis abuelos. Sin embargo, mi papá tenía buena información de que en Santa Cruz de la Sierra se podía trabajar rápido, se podía trabajar bien y se podía ganar plata. Tengo un abuelo que era médico, entonces por el boca en boca vino a atender a una primera pequeña comunidad en los 70 en Santa Cruz de la Sierra. Mi papá, que no pudo acceder a la universidad, que era difícil por competencia de calificación, digamos, y habían pocas universidades en los 70, siendo él un gran alumno en su colegio, al no entrar y tener que esperar un año, decidió seguir al abuelo. Este es un caso particular de una familia, ¿no?, que se quedó quizás sin un objetivo de corto plazo y decide venir por el boca en boca a Nuevo Mundo. En una época era los Estados Unidos, muchas veces fueron los países, digamos, más desarrollados que China en el sudeste asiático. Pero si hablamos de los 75 a los 85, donde vino la primera inmigración, si querés, china a la región, fueron por casos particulares. Primero, el boca en boca fue muy fuerte, de hecho hay una frase en chino que dice yi chuan shi, shi chuan bai. Yi es uno, chuan es se lo pasa o se lo comunica, shi es 10. Uno se lo comunica a 10, algo, y 10 se lo comunican a 100. Y así, ponele hasta los 200.000 que hoy están en la Argentina. ¿Qué actividades desarrollaban mayoritariamente? Al principio, cuando eran las primeras llegadas esporádicas, si querés, en la época de Perón hubo algún intercambio gubernamental donde vinieron algunos profesionales, agrónomos, chinos a poder aprender
¿no?, de la Argentina, que sabemos todos que en la primera mitad del siglo XX era una potencia mundial por ser el granero del mundo. Entonces China también quería saber cómo se trabajaba esa tierra o cómo al menos un país como la Argentina. Siempre parto de lo particular, donde vivimos nosotros Argentina, para llegar a la región. Y cuando vinieron después en cantidad, generalmente eran personas que venían con un pequeño capital a poder invertir en la región sobre diversos rubros. Nuevamente, desde la Argentina en el comercio hubo un primer grupo que hacía billutería, porque había una familia que lo sabía y así enseñaba a otra familia que llegaba acá. Los supermercados que se instalaron en el 85, si querés, los primeros. De hecho, mis padres tuvieron supermercado en el 89 y fueron parte del grupo inicial de los supermercados chinos, en mi caso, en un barrio como Caballito, que es el centro de la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires. Y después, restaurantes. El mundo conoce a China por la gastronomía. La cocina china es muy famosa en el mundo y los restaurantes están en todos los Chinatown que hay en cualquier gran ciudad de cualquier país del mundo. Entonces, por el restaurante, y abriendo el restaurante y llegando por el estómago, ¿no?, al nuevo mundo, pasando por el comercio, porque muchas veces para hacer comercio no es necesario saber el idioma para poder empezar a trabajar. Un chino viene a la Argentina y al día siguiente está trabajando y no sabe una sola palabra en español. Lo primero que aprende quizás son los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Con eso puedes empezar a trabajar. El desafío sería que del otro lado de la pantalla, mucha gente que está mirando piense si podría llegar a China y al día siguiente empezar a trabajar y atender a los chinos. Ese es el espíritu trabajador y sacrificado del chino. Xinghu. Xinghu es sacrificio, sacrificio, en idioma chino mandarín. Cuando dos chinos se saludan, lo primero que se dicen es Xinghu, Xinghu. Sacrificio, sacrificio. ¿Cómo era llegar, cómo se integraban en las sociedades teniendo una cultura tan diferente? Es muy difícil. A ver, antes que la cultura, que en realidad la cultura es todo, está la muralla idiomática. Como siempre suelo decir, desde que tengo uso de razón y veo la historia de mis papás, ya que estoy, Chanshan es Chanshan su nombre, o Meng Yu. Meng Yu es mi mamá. Acá los bautizaron, en realidad, Enrique y Lucy. Ellos llegaron acá y el primer enemigo era el idioma español. Realmente un enemigo porque al no saber ese idioma o al no dominarlo, les iba mal a veces en los negocios. Solamente por no saber el idioma lo podían, digamos, engañar fácilmente con determinados productos. Mi papá fabricaba aritos, billutería, fantasía, entonces por ahí dejaba 10 paquetes de algo y le pagaban 9 porque en la conversación él se tuvo, como se dice acá, en buen romance, se la tuvo que comer en el sentido comercial. Entonces, ¿cómo es integrarse culturalmente con tanta lejanía? Primero, con ese sacrificio, muchas veces agachar la cabeza. El pueblo chino muchas veces acepta, agacha la cabeza y sigue adelante. El pueblo chino, generalmente los sufrimientos o la instancia de sufrimiento, valga la redundancia, la sufre en silencio. Muchas veces existen hechos de xenofobia. No discriminación, porque discriminación es más grande, ¿no? Argentina no es un país que discrimine, aunque muchos se puedan sentir discriminados, y en muchos casos puntuales, que a veces hay brotes, ¿no?, de golpe de xenofobia. Entonces vos no vas a ver chinos reaccionando o chinos saliendo a los medios de comunicación para reclamar esa situación adversa. Muchas veces vas a ver chinos callados, en sufrimiento y en silencio. Siempre describo lo que pasó con mis viejos, mis padres, para poder describir a partir de mi aldea el mundo, ¿no? Describe tu aldea y descubrirás al mundo. Y ese mundo de una comunidad, y me atrevo a decir en toda Sudamérica, es de la misma manera. Entonces, con el tiempo uno va aprendiendo el idioma, el español en general, ¿no?, el portugués en Brasil, pero aprendiendo el idioma generalmente pasan 15, 20 años, porque el chino que viene de grande no aprende rápido, es lógico. El chino que viene de grande incluso habla el español como indio, dice acá, ¿no? Porque vos ves que dicen yo ayer comer, yo mañana comer, yo pasado comer. ¿Por qué? Porque en el idioma chino mandarín la conjugación verbal es siempre en infinitivo. Lo que hace es correcto en su idioma. Cuando hablas y hablas mal en español, estás hablando bien en chino, siempre es en infinitivo. Lo que lo modifica es el tiempo, es el cuándo, ayer, hoy, mañana. Entonces, cuando pasan 20 años y recién el hijo que se crió o que nació
en Latinoamérica aprende el idioma, es donde más o menos se empieza a acomodar esa familia. Y esa familia se acomoda y significa acomodarse, entrar en vínculo con tus vecinos. Al no saber idioma, trabajás, cerrás la persiana. Vendés, estás en un restaurante, terminás, cerrás la persiana. Nadie sabe, en Latinoamérica en general, por lo menos en los atrás, qué sucede en un supermercado, en un restaurante, cuando bajan las persianas. Cómo viven, qué comen, qué piensan. Porque tampoco tienen divertimento y digamos, lugar de esparcimiento. En los cines, mi papá no iba porque no podía entender el idioma en inglés y el subtítulo en español, no llegaba a leerlo. No podía ir a un teatro porque tampoco entendía el idioma. Entonces, ¿a dónde iba? A pocos lugares, salvo quizás disfrutar de una cena en casa de amigos. Y así crecimos nosotros, viendo el sufrimiento, el sacrificio y el trabajo de sol a sol, porque hasta los domingos les consta a todos que trabajan los chinos, y así criamos nosotros. A veces no queríamos esa vida, queríamos disfrutarla un poquito más. ¿Para qué trabajar si no? Pero ellos siempre decían, como padres, de hecho mi mamá, ¿no? Siempre, mamá es mamá en todas partes del mundo, madre hay una acá, nadie se atreve a tocar a mi vieja, decía Papo en la Argentina. Mi mamá decía que soy como una vela, alumbro para ustedes, los hijos, y mientras estoy alumbrando permanentemente en su crecimiento, yo me empiezo a derretir y me empiezo a consumir, pero a ustedes les doy luz. Mientras mi viejo decía, estoy echando raíces para que este árbol crezca firme y le termine dando sombra a nuestros hijos. Y eso lo hacen todos los padres con todos los hijos. Y nosotros que sabemos el idioma, ahora, te diría, 30 años después de haber nacido y criado en Argentina o en Latinoamérica, sabemos del respeto a los padres como quizá nadie lo sepa. Porque en la cultura china hay una frase muy importante, que es un concepto, que es Zuen Zong. Y sobre todo, y ahora lo traduzco, Xiao Sun. Xiao Sun, si lo tenés que traducir en español, no hay una palabra directa. Y un concepto es amor filial. Xiao Sun es más que respeto a los padres. Xiao Sun es más que amor a los padres. Y Xiao Sun es más por cariño a los padres. Xiao Sun es el respeto eterno, el cariño y ese eterno agradecimiento. ¿Por qué para utilizar en el lenguaje español tengo que utilizar tantas palabras de hablar de nuestros padres y nuestros sentimientos? El chino solamente dice yo, Xiao Sun, Fumu. Fumu es padre y madre. Carlos, ¿se sintieron bien recibidos los chinos que vinieron a la región? Sí, yo puedo decir, los chinos se sintieron bien recibidos en la región, pero por supuesto va a haber casos que no. ¿Es adverso en un principio? Sí, porque es el miedo a veces de lo desconocido. Sí. Y el miedo de lo desconocido es del chino del lugar donde viene, pero es él el que está viniendo, él el que está inmigrando. Y del otro lado, vos tenés un otro realmente desconocido. Un otro milenario, un otro que no sé cuáles son sus costumbres, y muchas veces en Occidente, y quizás en la región, haya muchos prejuicios consolidados respecto de lo chino, que en los últimos años recién se va derribando. Mi trabajo fue muchas veces derribar mitos, mitos infundados, ¿no? Con falta de información. Pero Einstein solía decir, y siempre me quedé con esa frase, que ¿cómo serán de duros los prejuicios que uno puede desintegrar un átomo, pero no un prejuicio? Albert Einstein, el átomo lo puedo abrir, lo puedo ver aquí lo que hay en el núcleo, pero un prejuicio no, muchas veces no los puedo derribar, son duros, no se pueden sacar. Y eso tiene que ver con cultura, con información y por supuesto me parece a mí con esa interacción que se está dando, pero recién con el tiempo. Y ese tiempo es ahora recién. Pero estoy hablando de historia hace 50 años atrás. ¿Quién espera 50 años para poder integrarse? Solamente a alguien que tiene paciencia o alguien que piensa con una vara de tiempo que no es un tiempo de una vida. Porque aparte el budismo cree en la reencarnación. Otro tema, ¿no? El tiempo no es nuestra propia vida. ¿Cuál es la comunidad china más importante de Latinoamérica? Argentina es muy importante porque, a ver, me desarrollo un poquito. La ciudad de Buenos Aires, desde el año 75, tiene inmigración china. Del grueso de la población que hoy vos ves en Buenos Aires, vino desde el 95. Muchos se dedican al comercio, desde un supermercado, desde importación-exportación en el barrio de Once, por ejemplo, la gastronomía.
Y hoy son 200.000 chinos en la Argentina, donde está, por supuesto, desde las grandes ciudades como Buenos Aires, La Plata, Rosario, Córdoba, Mendoza, pero hoy lo hay también en el fin del mundo, como es Tierra del Fuego, y también en el norte, en Jujuy, porque hay muchos chinos que vinieron a trabajar lo que es paneles solares, ahí en la provincia de Jujuy, que uno sabe que son muy fuertes. Pero si yo me voy a la historia de la región respecto de una comunidad china, quizás me tenga que ir más para la costa del Pacífico, Lima, Perú, por ejemplo, porque la costa del Pacífico también es la costa de China, ¿no? Es el cara a cara del Pacífico de acá y el Índico de allá, que solamente con un barco llegaba a la región de la que estamos hablando nosotros, que es Latinoamérica. Perú tiene una inmigración china de 120 años por lo menos, casi similar a la inmigración china que hay en Nueva York, ¿no? Los primeros, el Chinatown de Nueva York quizás es uno de los más antiguos, más famosos, el de Los Ángeles también, después el de Londres, Australia, pero nadie habla mucho de Perú, donde vos tenés en la cultura peruana el chifa, que es la comida peruana china. La mezcla de la comida peruana, exquisita por cierto, entre el Perú y China, se llama chifa. Y el chifa está hecho por cocineros muy prestigiosos en el mundo que nacen de la mixtura entre lo chino y lo peruano. Bueno, ¿y eso cuál es la historia? 120 años atrás. Pero también tantos años que los chinos peruanos se hicieron netamente peruanos. Entonces muchos hasta perdieron el idioma chino. ¿Qué es lo que nosotros en esta generación intermedia de transición no queremos con nuestros hijos? No queremos que nuestros hijos pierdan el idioma chino, que es lo que llevamos en la sangre, ¿no? Mis hijos nacieron en Argentina, mi mujer es argentina, mis hijos siendo mestizos, uno no quiere que pierdan el idioma. Pasó con los japoneses en Argentina, que han inmigrado antes, fue entre guerras, ¿no? Entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Uno sabe la historia del mundo o la historia mundial respecto de las guerras mundiales y que los japoneses han estado en la Argentina por ir escapando a los Hiroshima y Nagasaki y que hoy hay por ahí ya una cuarta generación de japoneses que no habla el idioma japonés. Entonces, así como en Perú hay chinos que no hablan en chino, uno quisiera conservarlo, porque ahora encima sabemos que el idioma chino mandarín es muy necesario y es un idioma muy potente, el tercero que se habla en el mundo en cuanto a cantidad. Bueno, en fin, hay que conservarlo. ¿Qué país de la región no ha podido consolidarse y crecer la comunidad china? Tiene que ver con densidad poblacional. Uruguay es un país con pocos chinos. Se conocen todos, bueno, acá también lo conocemos todos, pero en Uruguay, en Santiago de Chile, hay un barrio chino muy chiquitito, pero tiene que ver con el tiempo. Si yo me voy, me voy a Bolivia, ha ido comunidad y ha terminado emigrando a otros lugares porque, por supuesto, el chino se va acomodando en los lugares donde o está más cómodo culturalmente, en el caso de la región en todos lados estaría incómodo al principio, porque la forma de comer es muy dura para el chino. Un argentino va a China y la verdad, la gastronomía es muy difícil de que te entre rápido. Sí. Yo he llevado grupos de tangos internacionales a China y darles de comer a los argentinos en China es dificilísimo. No acepta el estómago esos sabores fuertes. Así como el chino viene acá, comerciantes del barrio chino, que por ahí tienen en el año 3 días de vacaciones y se van a las termas de Federación, por decirte, en una provincia en Argentina, en Entre Ríos, en el interior, y a los 2 días se vuelven porque no les gusta nada de la comida que le dan en ese hotel. Dificilísimo. Entonces, cuando llegan los chinos a la región, se acomodan culturalmente, ven dónde pueden trabajar mejor y pueden hacer negocios. Hoy hay muchos chinos en Buenos Aires, en Brasil, San Pablo, Río, en Colombia, en Bogotá hay muchos chinos, en Lima por supuesto hay muchos chinos, uno puede irse más arriba, irse a Ecuador con algunas inversiones, Venezuela y México muchísimo. Pero es una cuestión de tiempo, porque al final uno termina amando la cercanía, la calidez que hay en Latinoamérica, que es lo que más rescatan. La calidez del latinoamericano no la tiene ningún chino. Incluso hasta los abrazos que no son frecuentes terminan gustando mucho, porque esa cercanía que tenemos nosotros, como italianos, si querés, ¿no? Creo que lo estamos aprendiendo. ¿Qué buscan los chinos cuando vienen a la Argentina y a la región por turismo? El turismo es un tema muy importante para el mundo, ¿no? Para el comercio es un tema importante el turismo. Para la Argentina es un tema importantísimo el turismo y, por supuesto, para la región. En la región hay muchas maravillas del mundo. La Argentina cuenta con nuevas maravillas del mundo como las cataratas del Iguazú, el Calafate, Tierra del Fuego, que es el fin del mundo,
y la Antártida. El turismo premium hoy de China quiere ir al fin del mundo y no alcanza, sino que con un rompehielos voy a la Antártida para estar en el otro lado, digamos, cabeza abajo respecto del mundo. El turismo chino al mundo lo que aporta en cuanto a cantidad es un número cuantitativo muy grande. El 10% de la población china hace turismo por el mundo, salvando la época de cuarentena, está clarísimo, ¿no? Cuando todo esto entre en una nueva normalidad, como se dice ahora, van a haber 140 millones de chinos viajando por el mundo. Aparte es de público conocimiento que vas a Roma, vas a las pirámides del Cairo, vas a Nueva York, o vas a Australia, o vas a África, y hay turistas chinos. Antes eran los turistas japoneses con la cámara, ¿no?, de una marca muy comercial de fotografía. No, hoy son chinos por todas partes. Y ese chino que viaja y llega a Latinoamérica es el que hizo ya 5 viajes por el mundo. Primero, el sudeste asiático. Es la primera salida, ¿no?, más allá del vuelo interno que tengan. Después Europa, Estados Unidos, Australia, Centroamérica y finalmente Latinoamérica. Y acá lo que la gente ama y quiere es la naturaleza. Somos un lugar de naturaleza virgen todavía. Las cataratas son impresionantes, que admiran como lo mejor del mundo en cuanto a lo que es cataratas. No hay nada que se le compare. Y el Calafate, y la ruta del vino. Y nosotros como argentinos tendríamos que explorar todavía más los gustos de los chinos y por supuesto desarrollar todo lo que sería la industria hotelera, porque falta todavía. Los chinos necesitarían hoteles de 8 estrellas para nosotros poder recibir bien a ellos que vienen acá, ¿no? Y me parece que hay una puerta todavía incipiente que hay que explorar en los próximos 50 años. Carlos, ¿qué beneficio tiene China por ser la cultura continua más antigua del mundo? Muy buena frase porque podemos desglosar a partir de ella la consecuencia que trajo no cortar una cultura milenaria. Cultura milenaria, la cultura china es como un sinónimo, pero es una frase hecha, es una frase común. ¿Y por qué es la cultura milenaria la cultura continua más antigua, como bien decís vos? Porque solamente para marcar algo que todo el mundo conoce, que es Confucio, un pensador, de todo tipo de pensador, de la vida, de la política, de las batallas, de lo que sea, de la vida misma. Confucio es 2500 a.C., perdón, 500 a.C., 2500 antes de ahora, 2500 años atrás, y que la cultura china se remonta a 5000 años atrás, comprobado y por documentos. Es una cultura que nunca se cortó, nunca hubo un cambio abrupto hacia otra cosa. Siempre, de manera silenciosa, fue avanzando en el tiempo la misma cultura. Los romanos existieron hasta que dejaron de existir como civilización. Los persas, los incas, los aztecas, acá en nuestra región, en cualquier parte de África, los chinos que hoy vos ves y que son los chinos que el mundo conoce, a partir de las fotos que el mundo muestra en una primera instancia, tienen en la vida cotidiana las costumbres que todos los chinos tienen desde 2500 años atrás, por lo menos 3000 para atrás también. Las dinastías se encadenaron una a otra, conservando siempre la cultura china. ¿Y qué es esa cultura continua más antigua? Un trípode o un tridente de un desarrollo cultural de miles de años cada uno. El confucianismo, como dijimos, el taoísmo, ¿no?, como forma de vida, y el budismo como forma espiritual. La política, la vida y la espiritualidad. Todas convergen en un mismo punto, que es la cultura china. ¿Qué desafíos tiene la comunidad china en Latinoamérica? Yo creo que el primer desafío siempre es integrarnos con el lugar donde nosotros vivimos. Es sumamente de hecho, la palabra cooperación, que se usa mucho ahora, coproducción en cuanto a medios de comunicación, la simbiosis o el ser hermanos. Hay muchas ciudades que uno nunca sabe, acá, digamos, en el aspecto masivo, pero desde hace muchos años muchas ciudades chinas se están hermanando con ciudades del mundo. Es muy importante conocer al otro, o por lo menos que el otro pierda ese nuevo. Entonces, creo que los principales desafíos hacia adelante es cómo la cultura china y sus chinos que emigran al mundo por diferentes motivos tengan empatía con el colombiano, el peruano, el argentino, el brasileño, porque a partir de esa empatía uno va a poder dar un paso más. El paso comercial es fácil, porque la economía es 1 más 1, 2 en todas partes del mundo. Pero cuando 1 más 1 es 2, y encima tomamos del mismo vino que nos gusta, o contamos los chistes que nos reímos los dos, ahí se genera algo muy completo. Y cuando se hace completa esa relación,
del otro lado vos tenés a alguien con 5.000 años de historia que seguro en cualquier frase que diga o cuente en una sobremesa al otro lo va a enriquecer. Cuando eso suceda, creo que ya no hay, digamos, barreras para poder mostrarle al mundo de qué se trata China, ¿no? Y perder prejuicios y entender que hay 5.000 años de un libro muy grande para poder empezar a copiarlo mejor. ¿Continúa el éxodo de familias chinas que vienen a radicarse a la región? Sí, yo creo que sí, en diferente cantidad. Hubo épocas con más, hubo épocas con menos en la región. ¿Y de qué depende? Bueno, por supuesto que hoy es un mundo globalizado. La tendencia de la economía es la economía primero, ¿no? Muchas veces. De hecho, decían grandes pensadores de la economía mundial, la base siempre es económica y la superestructura es cultural. Hay que los que emigran por cultura. Muchas veces siempre es para como el ser humano emigra, es para estar mejor en una vida o ganar calidad de vida, cuando en China ya hay una calidad de vida elevada, pero muchas veces las situaciones son dispares, ¿no? En China hay los que están bien y los que están mal también. Y los que están mal quizás están mal allá, pero vienen a la Argentina y con las herramientas que tienen para poder trabajar, en Argentina les va muy bien. De hecho, hay un mito que dice que nosotros en Argentina somos lentos. Mirá que somos rápidos, pero somos lentos porque vamos en tercera, tranquilo acá, calmos. En China van en caja de séptima. Entonces, alguien que va en tercera, cuarta o quinta, que en China pierde, porque todos van en séptima, los formados, los talentosos. Un tipo que va en cuarta viene a Argentina y trabaja bien, porque acá vamos en tercera, ¿no? Yo también lo siento. Cuando yo voy a China, vuelvo a Argentina y me siento cómodo. Es todo tranquilo, no hay tanta gente, los tiempos son diferentes. Yo puedo decir, bueno, lo vemos la semana que viene. Allá no existe. Allá es hoy, es esta tarde o es mañana. Si no dormiste y lo hizo otro. Carlos, ¿cómo fue para vos que te hayan nombrado ciudadano ilustre en la ciudad de Buenos Aires? Primero fue muy emocionante. Yo creo que cuando la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más importante de la Argentina, la París de Latinoamérica, y una ciudad que China respeta mucho, que un gobierno de la ciudad me destaque, creo que no es, humildemente, no es a mí, sino es a lo que represento. Que yo sea chino y hable bien español es algo que ninguno pudo hacer. Entonces los chinos rescatan de cómo yo pude dominar a ese enemigo que te conté en un principio que era el enemigo de mis padres. Cómo yo puedo decir la R y decir ferrocarril perfecto y ellos no. Y es simbólico, porque si yo domino el idioma, entonces yo ya estoy más cerca de la comunidad donde nosotros vivimos. Y el argentino ve el trabajo que hice a partir de los medios de comunicación, de derribar mitos, de presentarte cómo es la cultura china. Entonces, para mí es el corolario, digamos, de un trabajo que comenzó con Juan Alberto Badía. Y cuando digo Juan Alberto Badía, digo un prócer de la televisión argentina que me dio mi primera oportunidad para trabajar en televisión. Cuando muchos no creían que un chino podía hacer algo en pantalla, él dijo que sí. ¿Por qué? Por mérito. Yo soy argentino en el fondo y mi casting fue bueno. ¿Por qué no puedo hacer ese trabajo? ¿Por ser chino? En otra época era así. Entonces, ese producto en que me convertí en un chino que habla bien español, por eso después creció el Año Nuevo Chino, que empezamos con 200 personas, que abrimos las puertas, porque celebrando el Año Nuevo Chino, yo, puertas adentro, acá en el barrio chino, éramos en un momento 30 familias adentro y afuera tenemos 500 personas. ¿Cómo puede ser que seamos menos festejando que los que están afuera mirando? Entonces sacamos un escenario a la calle. Entonces hacer crecer un Año Nuevo Chino, que el país hable del Año Nuevo Chino, que, y que un programa de televisión sea atractivo porque es chino básico o que es milenarios y enseñamos la cultura china y que el gobierno de la ciudad vea todo eso como una integración, para mí es un símbolo y por supuesto es un agradecimiento porque es la puerta, me parece, el punto de partida recién, después de 15 años de trabajar, para este futuro que se viene, que es un respeto a China, que no era el que yo tenía cuando era chico y me fue muy difícil navegar en este mundo. Muchas gracias. Por favor. Bueno, así terminamos esta edición de Puntos de Vista. Les invitamos a continuar viendo la programación de nuestro canal y a seguirnos en las cuentas oficiales de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Weibo y WeChat. Muchas gracias por su sintonía. Hasta la próxima.